Welcome, and thank you for listening to the IC Madrid podcast. We hope this ignites spiritual growth in your life. Enjoy the message. Bienvenidos y gracias por escuchar el podcast de IC Madrid. Esperamos que encienda el crecimiento espiritual de tu vida. Disfruta el mensaje. Good morning again. Buenos días otra vez. If you are a visitor with us, I am the pastor of the church, Pastor Ariel. Si están visitando hoy, ella es la pastora de la iglesia, la pastora principal, Pastora Ariel. We're glad you found us. We're in the middle of a series. Estamos contentos que nos hayas encontrado. Estamos en medio de una serie. This is on the book of John. Y es una serie sobre el libro de Juan. We have a theme for our year, and that's rooted. Tenemos un lema para el año que es arraigado. And so we're starting out rooted in Jesus. Así que vamos a empezar arraigados en Jesús. Who is Jesus? ¿Quién es Jesús? To understand that, then we'll understand who we are in him. Para entender eso, tenemos que entender eso para luego entender quiénes somos nosotros en él. So we chose the book of John for this study. Elegimos el libro de Juan para este estudio Because he has a series of statements where he has Jesus saying, I am, and then there's many things. porque él tiene una serie de frases donde Jesús dice yo soy y luego hay muchas cosas. And so we're about halfway through. Así que estamos como a mitad del camino. Why John? ¿Por qué Juan? I love that John was written for us to believe. Amo que Juan fue escrito para que nosotros pudiéramos creer. This year, every series has a memory verse. Este año cada serie tiene un versículo para We memorizar. want you to learn this verse, so we say it every week. Queremos que puedan aprender este versículo, así que lo decimos cada So let's semana. put it up there. Thank you. Así que In vamos a poner- English, together. En inglés todos juntos. But these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in his name. Ahora en español. Pero estas se han escrito para que creáis en Jesús, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. This whole series is for you to believe. Toda esta serie es para que tú puedas creer. It's why the Gospel of John exists. Por esto existe el Evangelio de Juan. This is for skeptics. This is for believers. Esto es para escépticos, esto es para creyentes. Anybody who wants to learn who Jesus is and why it matters. Cualquier persona que quiera aprender quién es Jesús y por qué es importante. If you are trying to understand Jesus, Si estás intentando entender a Jesús, John is a great book to read. Juan es un buen libro para leer. And it's interesting to me that when you look at John in the original Greek, Es interesante para mí que cuando miras el libro de Juan en el griego original, most of you aren't going to do that. la mayoría no van a hacer eso, But if you did, pero si lo you would haces, learn that the noun belief aprenderás que el nombre creencia is not used in John at all. no se usa para nada en el libro de Juan. Not at all. Nunca. He only uses the verb to believe. Solo usa el verbo creer. Why does that matter? ¿Por qué es importante esto? I think it's because John understands that belief must be active. Creo que es porque Juan entiende que creer tiene que ser algo activo. It's not just something in your mind, una creencia. It's not just something here. No es simplemente algo que está en tu mente como una creencia, no es algo que simplemente está aquí. It's something that is an action that empowers the way you live. Es algo que es una acción que empodera la forma en la que vives tu John vida. didn't write this book for you to have knowledge. Juan no escribió este libro solo para que tengas conocimiento. He wrote this book for you to have an active faith Escribió este libro para que tengas una fe that activa, you would believe. que tú puedas Because creer. when you have that action, Porque you will cuando have tienes life. esa acción, tienes vida. Do you see the difference? ¿Ves la diferencia? As you read the book of John with us, A medida que vas leyendo el libro de Juan con nosotros, that's his purpose for you. ese es el propósito para ti. An active demonstration. Una don't even know how demostración else to say that. activa. Yes, two languages sometimes fail me. Okay. This week, our I am statement.
Esta semana la frase que tenemos para hoy de yo soy the good shepherd. yo soy el buen pastor. That's a slide, yep. The good shepherd sacrifices his life for the sheep. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. That's this week's statement, the good shepherd. Esa es la frase esta semana, el buen pastor. To understand this, let's look at the context. Para entender esto vamos a ver el contexto. This is the passage where he writes it. Y aquí va el párrafo donde él escribe esto. He says, I am the good shepherd. The good shepherd sacrifices his life for the sheep. A hired hand will run when he sees a wolf coming. He will abandon the sheep because they don't belong to him, and he isn't their shepherd. And so the wolf attacks them and scatters the flock. The hired hand runs away because he's working only for the money and doesn't really care about the sheep. I am the good shepherd. I know my own sheep, and they know me, just as my Father knows me, and I know the Father. So I sacrifice my life for the sheep. I have other sheep, too, that are not of this sheepfold. I must bring them also. They will listen to my voice, and there will be one flock with one shepherd. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo le conozco a él. Y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Y también a ellas debo traer. Así ellas me escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Jesus said that he was the good shepherd. Jesús dice que él es el buen pastor. He explains what does that mean. Y explica lo que significa esa frase. So to explain what a good shepherd is, he shows us bad shepherds. Para explicar lo que significa ser un buen pastor, él nos muestra lo que significa ser un mal pastor. He's showing us this comparison. Y nos da esta comparación. And so from this passage right away, the first thing I notice Así que desde este pasaje, lo primero que fue resaltado is that there are false shepherds. es que hay pastores falsos. Have you ever thought about that? ¿Alguna vez has pensado acerca de esto? That it's possible to follow a false shepherd? ¿Que es posible seguir a un pastor falso? He talks about here this assistant. Y habla aquí acerca de este asalariado. This person who is like subcontracting under the main shepherd. Esta persona que está de contrato bajo el pastor principal. And he demonstrates here, this guy, he does not care about the sheep. Y demuestra aquí que a este tío no le importa las ovejas. He's working for the money. Está trabajando para el dinero. He needed a job. Necesitaba un trabajo. It didn't require a lot of effort. No requería mucho esfuerzo. He didn't have to have a doctorate to do it. No le hacía falta tener un doctorado para hacer He el didn't have trabajo. to have a lot of experience to O do mucha it. experiencia para hacerlo. Stand over here, watch these sheep. Quédate aquí y mira las ovejas. And so he's like, yeah, I can do that. Entonces dice, bueno, yo creo If que they're puedo going to hacer pay eso. me to stand here and watch sheep, sure. Si me van a pagar para estar aquí y ver las ovejas, claro. But what happens when there's any risk? Pero ¿qué sucede cuando hay cualquier tipo de riesgo? What happens when a wolf comes to attack the sheep? ¿Qué pasa cuando viene un lobo para The atacar guy who's al only rebaño? working for his paycheck, El tío que solo está trabajando para su dinero he just runs away va corriendo. because he says, this job isn't worth my life. Porque dice, este trabajo no merece mi vida. These sheep aren't mine. Estas ovejas no son mías. If it's a choice between these sheep and me, I'm leaving. Si es una elección entre estas ovejas y yo me piro. How many of you rent an apartment? ¿Cuántos de vosotros sois inquilinos en un piso?
This is the same difference. Aquí What va la if you misma diferencia. own your apartment? Cuando tú eres el dueño del piso, Do you treat it differently when Lo- you're the one who has to pay every bill? ¿lo tratas de forma diferente cuando te toca a ti pagar todos los gastos? Because when you own something, Porque cuando tú eres el dueño de algo, you know exactly what it costs to fix that sabes pipe. exactamente lo que cuesta arreglar esa tubería. When you're a renter, Cuando eres inquilino, you're like, I don't really care. ay, no, me da igual. I don't have to pay that Yo no bill. tengo que pagar eso. I just send a message to the dueño and say, there's a problem. Solo le mando un mensaje al casero y le digo, oye, hay un problema. Yeah. Resuélvalo tú. Fix That's it. your problem, dude. Ese You es- own it. I ese just es- live here. I'm the renter. Ese es tu problema, es tuyo. Yo solo aquí estoy alquilando. And that's what the false shepherd Y says. eso es lo que hace el pastor falso. As long as I get to stay out here in the sunshine, Mientras pueda quedarme aquí en el sol, I don't mind being a shepherd. no me importa ser un pastor. Oh, wait. There's wolves? Espera, ¿hay lobos? Yeah, ya me piro. Me voy. I'm out. I'm not I'm out. working with these sheep if I have to actually get hurt. No voy a trabajar con esas ovejas si tengo que poner mi vida en peligro. I have to actually sacrifice. O sea, tengo que de verdad sacrificarme. No. These sheep, No, va a these ser sheep que no. aren't mine. Estas ovejas no son mías. In this world, En este mundo, Jesus wanted his followers to know Jesús quería que sus seguidores sepan, there are false shepherds. hay pastores falsos. You may be following false shepherds. Puede que estés siguiendo a un pastor falso. Unfortunately, you don't know until the risk comes. Desafortunadamente no lo sabes hasta que llega el riesgo. Only the real shepherd will give his life for you. Solo el pastor verdadero dará su vida por ti. False shepherds, they're there to gain a following. El pastor falso está allí solo para conseguir Seguidores, para ¿sí? conseguir seguidores. In fact, there are even thieves who come to steal sheep. De hecho, hay ladrones que vienen a robar ovejas. And they figure, come on, sheep, come on. Y dicen, vamos oveja, vamos. They'll follow me. Ovejita, ven, me van a seguir. But their intent is actually to steal. Pero el intento que hay es robar. Jesus said, the thief comes to steal, to kill, to destroy. Jesús dice que el ladrón viene para robar, para matar y para destruir. He's not calling the sheep just to follow him. He's calling the sheep because he wants dinner later. No le está llamando a la oveja para seguirle, sino porque quiere cenar luego. He likes the idea of some lamb for dinner. Le encanta la idea de cordero para cenar. There are false shepherds who lure the sheep. Hay pastores falsos que llaman a las ovejas. They are seeking their own comfort, their own good, Están buscando su propio bien, su propia comodidad, their own reputation. su propia reputación. They are selfish and rude and impatient. Son egoístas, son bordes y son impacientes. And most of all, they are willing to protect themselves, not you. Y por encima de todo están dispuestos a protegerse a sí mismo y no a ti. How do you know if you're following a false shepherd? ¿Cómo sabes si estás siguiendo un pastor falso? A mentor or a friend Ya sea un mentor o un amigo who's pursuing their selfish gain rather than your commitment to que Jesus. está persiguiendo su ganancia egoísta en vez de tu compromiso con Jesús. Relationships Las relaciones that actually lead us away from Jesus Que- rather than to him. que nos alejan de Jesús en vez de acercarnos a Él. Social media influencers who don't know you at all. Los influencers de redes sociales que apenas te conocen, They're not giving their life for you. no están dando su vida para ti. Only the good shepherd lays down his life for the sheep. Solo el buen pastor da su vida para las ovejas. False shepherds will leave us lost and vulnerable, Los pastores falsos nos dejan perdidos y vulnerables, but the good shepherd will never leave you or forsake you. pero el buen pastor nunca te dejará ni te abandonará. I also notice in that passage that we read También me di cuenta en ese pasaje que leímos that there are false
voices. que hay voces falsas. Because Jesus spent a lot of time explaining, my sheep know my voice. Porque Jesús pasó mucho tiempo explicando que mis ovejas conocen mi voz And they follow because they know my voice. y me siguen porque conocen mi voz. Let's look at the same chapter. He explains that a little bit more. Vamos a mirar el mismo capítulo donde lo explica un poco más. He says, the gatekeeper opens the gate for him, the gate of the sheep pen, and the sheep recognize his voice and they come to him. He calls his own sheep by name and he leads them out. After he has gathered his own flock, he walks ahead of them and they follow him because they know his voice. They won't follow a stranger. They will run from him because they don't know his voice. Dice, el portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las ovejas que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. If you just read John chapter 10 and circle every time he says voice, Si lees Juan capítulo 10 y haces un círculo cada vez que aparece la palabra voz, you will understand that this apparently matters a lot. vas a entender que esto importa mucho, It's over and over and over. porque lo dice una y otra vez. The primary way that Jesus knows which ones are his sheep is La- whether or not they know his voice. La forma principal en la que Jesús sabe quiénes son sus ovejas es cuando reconocen su voz. And he says there are false shepherds that are trying to lure the sheep, Y dice- but the sheep don't know that voice. Dice, hay pastores falsos que están intentando llamar a las ovejas, pero las ovejas no conocen a esa voz. So they're a little confused. Entonces Who's están this un poco guy? What is this confusos. voice? ¿Quién es este tío? ¿Quién es esta voz? There are false voices Hay voces falsas that want to lure you away from following Jesus. que quieren alejarte de seguir a Jesús. Our church staff is doing a study right now on listening El staff de la iglesia está haciendo un estudio ahora acerca de escuchar. because they don't listen to me. No, I'm kidding. Es una broma. Yeah, solo broma. Yes, you do. Yes, you do. They listen to me well. Escuchamos muy bien a la pastora. We wanted to do this study so that we would get better at listening to Jesus Queríamos hacer este estudio para mejorarnos en escuchar a Jesús, and also listening to others when we need to do counseling. pero también escuchar a otras personas cuando haya que hacer algún tipo de consejería. So we're doing this study on listening. Así que estamos haciendo este estudio acerca de escuchar. Developmentally, listening comes before speaking or acting. El escuchar viene antes de hablar o actuar. In the womb, En el vientre, babies can hear before they learn to talk, before they interact with the outside world, they are already able to hear. los bebés antes de aprender a hablar o antes de interactuar con el mundo exterior ya saben escuchar, ya escuchan. This is important to us as disciples. Esto es importante para nosotros como In the discípulos. formation that we have with Jesus Christ, En la formación que tenemos con Jesucristo, before we do anything else, we have to hear and understand. antes de hacer algo tenemos que escuchar y entender. This is literally the book of Romans. Faith comes by hearing. Esto es literalmente el libro de Romanos, que la fe viene por oír. When Jesus called his disciples by name, Matthew, Cuando Jesús llamó a sus discípulos por nombre, Mateo, they heard escucharon and then they acted. y luego actuaron. When he said, "Follow me and I'll make you fishers of men," Cuando Él dice, sígueme y yo os haré pescadores de hombres, before they followed, antes de seguirle, they heard oyeron y and escucharon. then they obeyed. Y luego obedecieron. Now, again with the language, Ahora. sorry, El idioma, yeah. In Latin, Hebrew, and Greek, en latín, en hebreo y en griego,
Basically, all the original Bible words, Básicamente todas las palabras originales, the idea of listening is tied to obedience. la idea de escuchar está unido a la obediencia. You can't separate. No puedes separarla. If you hear, you heed. Si escuchas, prestas atención y haces. In fact, when the Bible says things like God heard the cry of his people, Cuando la Biblia dice cosas como que Dios escuchó el llanto de su pueblo, it's always followed by his action to save them. siempre está seguido de su acción para salvarlos. Biblically, there is no listening without following. Bíblicamente no hay un escuchar sin seguir. Can I say that again? Because you guys are like, huh? Lo digo otra vez porque estáis dormidos. English, Spanish. Listening goes with obeying. El escuchar le sigue la obediencia. Every parent already knows this Cada padre ya sabe esto, because you already say to your kids, hey, listen to me. porque ya le dices al niño, escúchame. What you mean is, and do what I just told you to do, Lo que quieres decir haz lo que te acabo de decir que hagas, right? ¿vale? And when people complain about their spouse, that guy don't listen. Y cuando la gente se queja de su pareja, este tío no me escucha. What they mean is he doesn't do what I tell him. Lo que quieren decir es que no hace lo que le digo que haga. So here's the danger. If there are false voices Aquí está el peligro. Si hay voces falsas and you don't know the difference between false voice and Jesus, y tú no sabes la diferencia entre la voz falsa y la voz de Jesús, you will listen to that false voice and you will follow vas a escuchar esa voz falsa y le vas a seguir away from the true obedience that should be for God alone. y te alejas de la obediencia verdadera que debería ser solo para Dios. May I commend those of you who sit in the front? Tengo que aplaudir a los que se sientan en la primera fila You get the best of my sermons. porque reciben la mejor parte de las prédicas. You're down here in the very front, Están aquí en la primera fila, where you can't get away from what I'm saying. donde no te puedes huir de lo que estoy diciendo. There are false voices. Hay voces falsas. What are they? ¿Cuáles son? Well, the one is the voice of self. El primero es la voz del yo. Sorry, the voice of man. Primero va la voz del Sorry. hombre. That's somebody else telling you what to do. Eso es alguien más diciéndote lo que tienes que hacer. You're in a difficult situation. Estás en una situación complicada. It's normal. You ask your friends what you should do. Es normal que le preguntes a tus amigos qué deberías hacer. What do you guys think? ¿Qué pensáis? But what if they tell you something that's against the word of God? ¿Y qué tal si te dicen algo que va en contra de la palabra de Dios? And they will. Y lo van a hacer. They may not know God's will. Porque quizás no conozcan la voluntad de Dios. They may not know God. Quizás no conozcan a Dios. So right away they're going to tell you things that are going to be in conflict with what God would Así que want. ahí te van a decir cosas que van a estar en conflicto con lo que Dios quiere. This one is pretty easy to recognize because it's actually audible. Esto es muy fácil reconocerlo porque es una voz audible. It's a real person's voice. Es una persona real que te está hablando. If it conflicts with God's word or God's will, Si lo que te dice va en conflicto con la voluntad de Dios o con la palabra de Dios, Acts chapter 5, Peter said, we have to obey God rather than man. en Hechos 5, Pedro dice que nosotros debemos obedecerle a Dios en vez de al hombre. If there's a false voice, if there's a human telling you to do something that you know is not God's will, Si hay una voz falsa, hay un ser humano que te está diciendo que hagas algo que tú sabes que no es la voluntad de Dios, you have to ignore that person and follow after God. tienes que ignorar a esa persona y seguirle a Dios. The voice of Satan, La voz de Satanás, which is real. que es real. Adam and Eve were the first ones to hear it in the garden. Adán y Eva fueron los primeros en escuchar esa voz en el jardín. Satan's voice lies, he deceives, La voz de Satanás miente y engaña. he will always lead you away from what God wants. Siempre te va a llevar más lejos o te va a llevar lejos de lo que Dios quiere. Do you remember the story of Adam and Eve? ¿Recuerdas la historia de Adán y Eva? How Satan was like, well, did God really say Cuando Satanás estaba como, bueno, Dios de verdad dijo
that you would really die? que vas a morir. Do you really think that this is going to be the consequence? ¿Tú de verdad crees que esto va a ser la consecuencia? He will always deceive you. Siempre te va a engañar. The voice of Satan is powerful in this world. La voz de Satanás tiene poder en este mundo. There are satanic, demonic voices. Hay voces demoníacas. They will never sound like God's Spirit. Nunca van a sonar como el Espíritu de Dios. They will not ever remind you of Scripture. Nunca te van a recordar la Escritura. They will never tell you truth. Nunca te van a decir la verdad. And they will never encourage you toward Jesus. Y nunca te van a animar que estés más cerca a Jesús. That's your way of knowing. Esa es la forma de saberlo. When you feel these thoughts in your mind, Cuando tú sientes estos pensamientos en tu mente, if it's a thought that's trying to isolate you, si es un pensamiento que quiere aislarte, you're the only one that struggles with this. eres el único que lucha con esto. That's how you know it's the voice of Satan. Así es como tú sabes que esa es la voz de Because Satanás. Jesus would never say that to you. Porque Jesús nunca te diría eso. Do you understand? ¿Entiendes? Jesus will never cast up your shame to you. Jesús nunca traerá tu vergüenza y lo pone delante When de you're tu cara. thinking in your mind and you feel that if people here knew what you used to be, Cuando estás pensando en tu mente y piensas, si las personas aquí supieran lo que yo solía hacer, that's not the voice of Jesus because he would Es- never say that to you. eso no es la voz de Jesús porque nunca te diría eso. He would say, you are forgiven. I don't even remember it. Él va a decir, tú eres perdonado porque yo ni siquiera me acuerdo. Do you see the difference? ¿Ves la diferencia? Because when you start hearing those little voices in your mind and in your spirit, Porque cuando empiezas a escuchar esas pequeñas voces en tu mente y en tu espíritu, the false voice that wants to bring you away from the sheep, La bring voz- you away from the good shepherd, la voz falsa que quiere alejarte del buen pastor, that's where you have to say, this is not the good shepherd. He would Ay- never do this to me. ahí es donde tienes que decir, esto no es el buen pastor porque nunca haría esto. Only the voice of Satan or demons are going to try to get me away from the good shepherd. Solo la voz de Satanás o de los demonios van a intentar alejarme They're del buen the only pastor. ones that want to feed you confusion and doubt and isolation. Son los únicos que quieren alimentarte con la confusión o con las dudas o con aislarte. When you feel in your spirit, I will never conquer this. I will never be able to get past this sin. Cuando tú sientes en tu espíritu, ay, nunca voy a vencer esto, nunca voy a vencer este pecado. That's not the voice of Jesus. Eso no es la voz de Jesús. That's the voice of the enemy. Eso es la voz del enemigo. The voice of self. La voz del yo. This is us convincing ourselves. Estos somos nosotros Because we convenciéndonos a want to nosotros do mismos, something. porque queremos hacer So we algo, justify it. así que lo justificamos. We defend ourselves. Well, I only made that decision Nos because defendemos y decimos, bueno, yo solo tomé esta decisión that porque other person did this to me first. esta otra persona me hizo esto primero. Again, that's you leading yourself away from the good shepherd Ese eres tú alejándote a ti mismo del buen pastor and then finding a reason to make it sound good. y encontrar una razón para que suene bien. False voice. Voces falsas. Jesus says, my sheep know my voice. Jesús dice que mis ovejas conocen mi voz. And that's the last one, the voice of God. Y esa es la última, la voz de Dios. Jesus said that we can know the voice of God and distinguish it from strange voices. Jesús dice que nosotros podemos conocer la voz de Dios y diferenciarlo de voces extrañas. That we would recognize, that's the voice of God. Que nosotros podemos reconocer, esa es la voz de And the Dios. more time you spend with the shepherd, the more you're going to know his voice. Y cuanto más tiempo pases con el pastor, más vas a conocer su voz. And yes, there are many competing voices out there. Y sí, hay voces que están compitiendo allí. But underneath all the other noise, you can hear that God is saying, follow me. Pero bajo todo ese ruido, tú puedes escuchar que Dios te dice, sígueme. I'm leading you to life. Yo te estoy llevando a la I'm vida. leading you to only good pasture, only good Te experience, estoy only llevando good a gifts. pastos buenos, a experiencias buenas y dones buenos. I am leading regalos you, buenos. and you'll hear his voice.
Yo te estoy llevando y tú escucharás su And the voz. proof of being his sheep Y la prueba de ser su oveja is that you hear his voice and you follow. es que tú escuchas su voz Listen y obedeces y le sigues. and then you act. Escuchas y luego actúas. They go together. Eso van juntos. So, how do we hear God's voice? Entonces, ¿cómo escuchamos la voz de Dios? There was a man who was having some trouble with his wife, Había un hombre que tenía problemas con su mujer and he said, "You know what? She can't hear anything." y él dijo, ¿sabes qué? Ella no escucha nada. Stay there. So one night in his living room, across the room, Así que una noche en su salón, estaba en el otro lado del salón, he said, "Can you hear me?" él dice, ¿puedes escucharme? And then he got a little bit closer, Y luego se acercó un poquito más, but where she wasn't seeing him, and he was like, "Can you hear me?" donde ella no le estaba viendo y él dijo, ¿puedes escucharme? And then he got a little bit closer. Y luego se acercó un poquito más, "Can you hear me?" ¿puedes escucharme? And she said, "For the third time, yes." Y ella dice, por tercera vez, sí. The problem wasn't her, it was him not being able to hear her answer. El problema no era ella, sino él que no pudo escuchar la respuesta de la mujer. Not funny in either language? Thank you. Courtesy laugh. How do we hear God's voice? ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? In all the other voices, self and Satan and people, our friends, how do we hear him? Entre todas las otras voces, el yo, Satanás, las personas, nuestros amigos, ¿cómo escuchamos la voz de First Dios? of all, you must be saved. Lo primero es que debes ser salvo. You got to be his sheep. Tienes que ser su oveja. If you're not even in the flock, there's no way you're going to know his voice. Si ni siquiera estás en el rebaño, no vas a conocer su You're voz. still out there in the wilderness. You're Estás ahí not with fuera en him. el You don't know desierto. him. No estás con él, no le conoces a You él. have to be his sheep Tienes que ser to su know his oveja voice. para conocer su voz. So that's a pretty big one. You need to be saved Tienes que to ser be able to follow him. Salvo para poder seguirle a él. You need to be receptive. Tienes que tener receptividad. This means that you're actually paying attention. Eso significa que de verdad estás prestando atención. Imagine yourself as a sheep. Imagínate como una oveja. You're out there like eating the grass, Estás ahí comiendo del pasto. having a good old time, Estás teniendo un buen tiempo. but you're not paying any attention to what's happening around you. Pero no estás prestando ninguna atención a lo que sucede The alrededor shepherd's tuyo. calling, but you're just focused on your grass. El pastor está hablando, pero tú sigues ahí enfocado en tu comida. Are you listening to actually hear the voice of God? Estás escuchando para de verdad oír la voz de Are you Dios. in his word? Are you actively praying? Estás en su palabra, estás So orando de that forma when he activa speaks to you, you're open to hear it. para que cuando él te hable estás abierto y listo para escucharle. Do you believe that God will speak to you? ¿Tú crees que Dios te va a hablar? That's the faith part. Esa es la parte de fe. Remember, John said, I'm writing this so that you will believe. Recuerda que Juan dice, escribo esto para que puedas So that creer. you will believe there is a shepherd who wants to get your attention. Para que tú puedas creer que hay un pastor que quiere conseguir tu He atención. actually is calling you. Do you believe Que de that verdad he's there for you? Te está llamando. ¿Tú crees que él de verdad está allí para ti? Are you attentive to that voice? As soon as you hear it, your head ¿Estás whips prestando around. atención a ese voz que en cuanto lo escuchas, respondes? We used to have dogs when I was growing up. Cuando era pequeña teníamos perros. I'm allergic to them, but my mother always had dogs. Yo soy alérgica a ello, pero mi madre siempre tenía perros. And those dogs, man, they knew my mother's noises. Y esos perros conocen la voz de mi They madre. knew her whistle. They Conocían knew su what the silbato. cabinet sounded like, where their food was kept. ¿Saben cómo suena el sitio donde se guardan su comida? They El knew cajón. how to get us to open the door when they wanted to go out. ¿Saben cómo hacernos abrir la puerta cuando quieren salir? They had every little sound memorized. They knew what it meant. Tenían cada sonido memorizado y sabían lo que They significaba. knew when my father's car pulled in the yard. They could ¿Sabían? hear that and they were attentive to it. Sabían cuando llegaba el coche de mi padre y sabían esa voz y eran atentos a ello. And no matter where they were, you would see their little head whip around and their little ears stick up.
Y sin importar dónde estaban, veías que su cabeza giraba y se levantaba. They sus were orejas. attentive Porque, to the noises that they knew meant food. porque prestaban atención a los ruidos o a los voces que saben, sonidos que saben que significa comida Or having fun. o diversión. Are we attentive? Jesus, I hear you in the midst of everything else. Estamos nosotros atentos a Jesús. Y You decir, have te my full escucho attention. en medio de todo. Tienes mi atención completa. And then discernment. Y luego el discernimiento. In all those other voices, which one is the one of Jesus? En todas estas voces, ¿cuál es la voz de Jesús? Do you remember Elijah in the cave? ¿Recuerdan a Elías en la cueva? He wanted to experience something from God. He was desperate for God to move. Él quería experimentar algo de Dios, estaba desesperado para que Dios se moviera. This is in the Old Testament. And in that, he was there in that cave, and suddenly there was a storm. Y allí en esa cueva él estaba y de repente había una tormenta. And so he went to the mouth of the cave, and he was watching the storm. Entonces él fue a la boca de la cueva y estaba mirando la And the tormenta thunder and the lightning. y los truenos y And los then there was an relámpagos. earthquake. Y luego había un terremoto. But the Bible tells us the voice of God was not in the thunder, it wasn't in the lightning, it wasn't in the earthquake. Pero la Biblia nos dice que la voz de Dios no estaba en la tormenta, no estaba en el relámpago y tampoco estaba en el terremoto. He was paying attention to that because he wanted to see and hear from God. Él estaba prestando atención a todo eso porque él quería escuchar de Dios. But the discernment was that after all of that, in the silence, Pero el discernimiento fue que después de todo eso, en el silencio, he heard the whisper of God's voice. escuchó el susurro de la voz de Dios. And he knew that that little voice, that was God. Y sabía que esa vocecita, esa era Dios. As sheep, Como ovejas, we have to know the voice of God. tenemos que conocer la voz de Dios. Because if we're his sheep, that's the voice we follow. Porque si nosotros somos sus ovejas, esa es la voz que seguimos. Not all the false voices that are out there. No todas las voces falsas que están ahí afuera. And the last thing that I see in that passage that we read Y lo último que veo en ese pasaje que leímos is that it is possible to be in a false flock. es que es posible estar en un rebaño falso. You probably heard that expression, a wolf in sheep's clothing. Quizás has escuchado esa expresión, un lobo en vestimenta de ovejas. Within the flock, Dentro del rebaño there can be wolves. puede que hayan lobos. There can also be bad sheep that just want to push you away and get you away from the shepherd. También hay ovejas malos que quieren alejarte del pastor. There's a false flock Hay un rebaño falso that looks like it would be right, que aparenta como si estuviera correcto, si estuviera bien, but they don't belong to Jesus. pero no pertenecen a Jesús. And if you are following the false flock, Y si tú estás siguiendo el rebaño falso, you end up further away from him. acabas más lejos de él. There are three main wolves that Jesus came to save us from. Hay tres lobos principales de los que Jesús vino a salvarnos. The three wolves that were attacking sheep 2,000 years ago, Los tres lobos que estaban atacando a las ovejas hace 2000 años, and those same three wolves still attack the flock today. y esos tres lobos todavía siguen atacando al rebaño hoy. Wolf of sin, El lobo del pecado, the wolf of sin that wants to attack you and drive you away from Jesus. el lobo del pecado que quiere atacarte y alejarte de Jesús. It destroys what God is trying to do. It cuts you off from the good shepherd. Destruye lo que Dios está intentando hacer y te aleja del buen pastor. And this is why Jesus came into the world, Y por esto vino Jesús al to mundo, break the power of that wolf Para that rom- constantly comes for you. para romper el poder de ese lobo que constantemente viene a atacarte.
That was why our theme was set free. Por eso A un couple tema of que years ago. tuvimos hace unos años fue el ser libre. That you have freedom from sin through Jesus Christ, your good shepherd who keeps that wolf away. Que tú tienes libertad del pecado a través de Jesús, tu buen pastor que aparta ese lobo. The second wolf is death. El segundo lobo es la muerte. Well, that's automatic. If you're involved in sin, it's going to lead to death. Eso es automático. Si estás involucrado en pecado, eso va a That's llevar a la muerte. spiritual death. Eso es muerte You espiritual. are separated from God. You Estás- have no choice. Everything within you is dead. Estás separado de Dios, no tienes opción. Todo lo que hay dentro de ti That's why está the good muerto. shepherd said, I have to come. I have to give my life to keep that wolf of death out of the flock. Y por eso el buen pastor dice, tengo que venir, tengo que dar mi vida para mi oveja, para que ese lobo de la muerte está fuera de mi rebaño. Death cannot conquer the good shepherd. La muerte no puede vencer al buen pastor. So he comes and says, I stand between my sheep and this threat of death. Entonces él viene y dice, yo me pongo entre mi oveja y esta amenaza de muerte. You deserve death because of your sin, but I will put myself in the place of the sheep Tú and I'll save them. mereces muerte por tu pecado, pero yo me pongo en el lugar de la oveja y lo salvo. And the third wolf is judgment. Y el tercer lobo es el juicio. It's a pattern. Sin brings death, brings judgment. Es un patrón. El pecado trae la muerte, que luego trae el juicio. And it's a good thing that he saves us from all three. Y es algo bueno que Él nos salva de los tres. He doesn't stop at just saving you from sin and leave you with death. Él no se queda allí solo con salvarte del pecado y te deja con la muerte. He doesn't stop with death and still leave you with punishment. No para en la muerte, pero te deja con el castigo. He says, I'm going to take the judgment that you deserve as well. Dice, yo voy a tomar el juicio que tú mereces All también. the shame that this wolf brings, I'll take that Toda la vergüenza que trae este lobo lo voy a llevar so that the sheep remain pure. para que la So that oveja the se sheep mantenga remain puro, safe. para que las ovejas se quedan So that the salvos, sheep continue to live. para que las ovejas puedan seguir viviendo. He saved us from those three wolves Él nos salvó de esos tres lobos and every threat that comes against you. y cada amenaza que viene en contra de ti. When you belong to the good shepherd, Cuando tú perteneces al buen pastor, you are his sheep. tú eres su oveja. And he's willing to lay his life down. Y Él está dispuesto a dar su vida. But let's look at John chapter 10, 17, and 18. Pero vamos a mirar Juan 10, Because this is 17 al 18, important. porque esto es importante. This is clave, okay? The Father loves me because I sacrifice my life so that I may take it back again. No one can take my life from me. I sacrifice it voluntarily, for I have the authority to lay it down when I want and also to take it up again. This is what my Father has commanded. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. This is something that no other shepherd offers you. Esto es algo que ningún otro pastor te ofrece. We could give our life for a good cause. Podemos dar nuestra vida para una buena causa. I could be out by the metro today and see someone fall and jump down to try to save them. Puedo I estar could ahí. give my life to save somebody Puedo else. estar en el metro y veo a alguien que se cae y me meto ahí para salvarle. Puedo dar mi vida por otra persona, But I couldn't come back to life again. pero no podría volver a vivir otra vez. Only the good shepherd says here, I lay my life down and I take it up again. Solo el buen pastor dice, yo doy mi vida y la vuelvo a recibir. And why that matters is if the shepherd died, Y eso es importante porque si muere el pastor, what would happen to the sheep at that point? ¿qué le va a pasar a las ovejas en If ese the punto? shepherd says, hey, wolf, you stop right there. Take me instead. Si las ovejas dicen, oye, si el pastor dice, lobo, no, para allí, tómame a mí en vez de a ellos. And then the wolves conquered him. Y luego el lobo le vencen a él And he was just dead there in the grass. y está allí muerto.
the sheep would then be defenseless. Entonces las ovejas estarán pues They would sin run defensa. away. They would be scattered. They would be eaten by the wolves. Estarán separados, huirán y serán comidos por lobos. The reason he's the good shepherd La razón por la que él es el buen is pastor not only that he gives his life, but that he's alive again no solo es que él da su vida, sino que and vuelve a is able recibirla to otra stand vez. and say, the sheep were never abandoned. Y dice, las ovejas nunca van a ser That abandonadas. salvation is permanent. Que la It salvación es exists to this permanente. day. He has still defeated those wolves Él derrota a esos lobos and stands y se mantiene alive en pie, vivo, to still protect you. para protegerte. The good shepherd El buen pastor did that battle with sin and judgment and death hace esa batalla con el pecado, con la muerte y con el juicio. and still lives so that we can hear his voice and follow him. Y aún está vivo para que podamos escuchar su voz y seguirle. Wow. Christianity is not just being saved from death. El cristianismo no es solo ser salvo It's de la not muerte. just getting a ticket to heaven someday. No es un ticket para ir al cielo You have a algún día. good shepherd who still stands with you, Tienes un buen pastor que todavía alive in the sigue present, contigo. giving you life now Vivo en el presente, te da vida ahora until the day that you are with him in heaven. hasta el día que tú estés con él en el I cielo. know my sheep, he says. We have relationship. Yo conozco a mi oveja, dice, tenemos una relación. That is eternal. Eso es eterno. If you are rooted in Jesus Christ, Si tú estás arraigado en Jesucristo, that means he alone is your shepherd. eso significa que solo Él es tu pastor. You're not following false shepherds. No estás siguiendo a pastores falsos. You know whose voice you listen to. You're not distracted by false voices. Sabes qué voz escuchas, no estás distraídos por voces And you are falsas. not defeated by a false flock. Y no estás derrotado por un rebaño falso. Would you stand with me this morning? ¿Os podéis poner de pie esta mañana? This is your salvation. This is how solid and secure you are in Esta es tu Christ. salvación. Aquí así de seguro estás en Cristo. There is nothing that can separate you from him. No hay nada que te pueda If separar you are de in Él. him and his love, you are more than a conqueror. Si tú estás en Él y en su amor, eres más que un vencedor. You live in his power that has already defeated the wolves of your life. Vives en su poder que ya derrotó los lobos de tu vida. Do you hear his voice? Escuchas Are you su voz. following him? Estás siguiéndole So that you can have abundant life. para que puedas tener vida en abundancia. We're going to open up the altars. Vamos a abrir el altar. Our prayer team is coming on both sides. El equipo de oración pasa en ambos They want to lados. pray for you. Quieren orar contigo. And as we prayed earlier in the service, specifically today, I feel a burden for healing. Y como oramos al principio en el servicio, específicamente hoy siento una carga por sanidad. In every form, En todas las every formas, healing that we need. todo tipo de sanidad que necesitemos. And you can also come forward and pray here Y tú también puedes pasar aquí delante y orar. to hear the voice of Jesus calling you. De escuchar la voz de Jesús llamándote. Leave behind those false shepherds. Deja atrás esos Leave pastores behind those falsos. false voices. Deja atrás esas voces There's falsas. only one voice to listen to this Solo hay morning. una voz para escuchar esta mañana. Come and follow him. Follow Ven the real shepherd. Y síguele, sigue al pastor verdadero. And as we take these last few minutes, I want to do something different. Mientras tomamos estos últimos momentos, quiero hacer algo diferente. I want you to pray with us. Quiero que ores con nosotros. I'm going to read this in English. She'll read it in Spanish. Voy a leer esto ella lo va a leer en inglés y yo lo voy a leer en español. Close your eyes with me and hear the words of God for you today. Cierra tus ojos conmigo y escucha la palabra de Dios para ti hoy. And when we finish, we're going to sing. You can come pray. Y cuando terminemos vamos a cantar y puedes bajar But aquí a these are the orar. words of God for you. Pero estas son las palabras de Dios para ti. The Lord is my shepherd. I shall not want.
He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for his name's sake. And though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. The altars are open for you to meet the shepherd this morning, El altar está abierto para que puedas conocer al to pastor hear esta his mañana, voice and respond to de him. escuchar su voz y We want to responder. pray with you. We want to pray for you Queremos orar contigo, queremos orar por ti as we worship together. mientras adoremos juntos. Thank you again for listening. For more information about our ministry, visit icmadrid.com. Gracias por escucharnos nuevamente. Para más información sobre nuestro ministerio, visita icmadrid.com.